TVC Noticias en día viernes 31 de mayo, el mejor día de la semana. María Mercedes, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Y efectivamente cerramos también mes, así que con todas las energías empieza este día viernes. Nosotros estamos aquí para acompañarles en TVC Noticias. Desde hoy solo se requerirán 70 votos, María Mercedes, y no 92 para insistir en el veto presidencial. Esto ocurre, Robert y amigos, luego de que la Asamblea Nacional aprobó una enmienda constitucional que estaba guardada desde hace 4 años. La propuesta de reforma constitucional estuvo empolvándose desde el 2020 hasta que este jueves vio la luz. Al ser aprobada, Héctor Muñoz, ex asambleísta, fue quien en esa fecha propuso el cambio. Era necesario para la independencia de poderes, la separación de poderes, para que exista, eliminar este desbalance en el ejercicio del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta vez la posta le tomó Otto Vera del Partido Social Cristiano para que sea nuevamente tratada la enmienda del artículo 138. Así, para insistir en los vetos presidenciales solo se requerirán 70 votos, mayoría absoluta y no calificada. Cuando aprobamos una ley con 70 votos, si el presidente quería vetarla parcialmente, eso tenía que regresar al Poder Legislativo, y nosotros para ratificarnos en el texto original necesitamos 92 votos, mientras que para allanarnos a los cambios que pudo haber hecho la función ejecutiva se necesitaban 70 votos y la mitad más uno de los asistentes nada más. La Asamblea ha dado muestras de aprobar muchas leyes importantes y lamentablemente ha existido el veto del presidente de la República que lamentablemente no ha permitido que esto pase. ¿Sí puede ser considerado como un golpe para el Ejecutivo? En absoluto, porque recordemos que el Ejecutivo, en el momento que quiera que envíen los vetos acá, la figura del allanamiento quiere decir que cuando la Asamblea está de acuerdo con las propuestas que hace el Ejecutivo, necesita únicamente la mayoría simple. En Construye no todos estuvieron de acuerdo con el cambio. Para mí es definitivamente una condición necesaria, una reforma política profunda al país, a la calidad del asambleísta, a la calidad del legislativo y a la calidad del trabajo legislativo, que tiene que mejorarse de manera sustancial para poder hablar de que efectivamente puede equilibrarse en este sentido la votación para ratificar un veto o no. ADN demanda ver más allá. Este rato lo que acaba de pasar es que cualquier gobierno que venga, obviamente va a tener del otro lado un hiperparlamentarismo, una asamblea con muchos poderes, después de lo que el país ve en lo que se puede convertir la Asamblea Nacional, que es, sin duda, en ciertos momentos del eje político del país, puede ser hasta un riesgo. Al tratarse de enmienda constitucional, pasará directamente a ser publicada en el registro oficial. Informó Héctor Romero. Más noticias. En la Asamblea Nacional de la Oposición surgió la terna de donde saldrá el vocal que los representará en el Consejo de la Judicatura. La encabeza un allegado al correísmo. El oficialismo llegó con nombres propios, pero no prosperaron. El Consejo de Participación Ciudadana se encargará de analizar la documentación. Esta vez, Construye, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y algunos independientes se agruparon para conformar la terna a ser enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación del vocal que les representará en el Consejo de la Judicatura. Es un proceso interno que tiene la propia dinámica de la Asamblea Nacional. Yo he combinado a las distintas bancadas que presentemos los mejores cuadros para ganarle la lucha a la corrupción y mejorar la institucionalidad, en este caso el Consejo de la Judicatura. ADN del oficialismo prefirió ir con nombres propios, pero no pasaron. Por fin tendremos personas que logren dilucidar un futuro próspero para el país. Camila Moreno Subía, al señor Juan Gabriel Peralba Negas y por último a la señora Felicita Leonor Jiménez Silva. Yo siempre abrí el diálogo, ya que el oficialismo no quiere hablar con nosotros, es distinto, pero yo siempre estoy abierto al diálogo. Al final, con 84 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, la oposición ganó. Y Pablo Villagómez, Priscila Castro y Carlos Salmón pasan a escrutinio en el Consejo de Participación. Porque sabemos que el primero es quien llegaría a ser el representante. No necesariamente, ya hemos tenido experiencia en el Ecuador, que no necesariamente el primero es el que llega, sino puede tener cualquiera de los restos igual de oportunidades. Lo que nosotros hemos priorizado es que sean académicos, diplomáticos y que sean técnicos. El Consejo de Participación Ciudadana también a la espera.
que el Ejecutivo y la Fiscalía remitan sus ternas. Si no presentan. Si no presentan, eso nosotros dejaremos en constancia para que las autoridades correspondientes, en este caso la Contraloría General del Estado, inicie su procedimiento. ¿Y pueden continuar con el resto? ¿No hay problema? Sí, no se puede. Cada institución es independiente, cada uno nos irá enviando según lo que crean conveniente, pero entendería que deben cumplir con los términos que manda la ley. Vocales que estarán en funciones solo este enero del 2025. Cuando culmine este periodo, informó Héctor Romero. Y por unanimidad, la comisión encargada de tratar los proyectos derivados de la consulta popular y el referéndum aprobó el cronograma de trabajo para cumplir con la aprobación de estas reformas. Hasta este próximo 4 de julio, el Pleno debatirá el informe en segunda instancia de esta iniciativa. Hasta el próximo 4 de julio, la Comisión Ocasional Multipartidista tendría listo el informe para segundo debate de los proyectos de ley enviado por el Ejecutivo para las reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. La comisión esperaba una respuesta a la consulta sobre la procedibilidad y aplicación de la unificación de los proyectos y una vez cumplido con este requisito, se aprobó el cronograma que está dividido en 7 etapas. Hemos proveído todo lo que corresponde en la primera parte, esto es la participación de la sociedad civil para efectos de poder ir impulsando y construyendo el primer informe para el primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Los plazos están corriendo y los legisladores son conscientes que están en una carrera contrarreloj. Esperamos bajo esta lógica tratar de organizarnos de la mejor manera para cumplir con estos plazos. Según el cronograma, se extenderá invitaciones a funcionarios de las diferentes funciones del Estado y de la sociedad civil para que brinden sus observaciones. Se van a considerar son los efectos y procedimientos dentro de esa estructura que fue debidamente expresada, como lo he dicho en la consulta popular, y lo cual evidentemente guarda relación a la norma y a la Constitución. Semanas atrás, desde el Ejecutivo, se anunció que estarán atentos a las incorporaciones que puedan modificar el proyecto. Si la Asamblea decide incluir otros temas, lo que se esperaría es que esos temas no contaminen las reformas que el pueblo espera que sean aprobadas. Para la vicepresidenta de la comisión, toda ley es perfectible y en este caso se respetará la esencia del proyecto. Nosotros tenemos clara el objetivo, cuál es la misión, cuál es la tarea de esta comisión, y ningún documento o informe o proyecto que llega es impoluto, todo es perfectible, siempre y cuando eso no altere de ninguna manera el espíritu de lo que contienen las respuestas que el pueblo ecuatoriano ha dado ante la consulta popular. Desde el pasado 27 de mayo hasta el próximo 2 de junio se desarrolla la etapa de procesamiento de observaciones de la ciudadanía, mesas técnicas y socialización. Informó Miguel Ángel Bedoya. A través de una acción de protección, la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, busca regresar a dicho cargo. Las actuales autoridades de la entidad denuncian que este recurso pretende contaminar políticamente la designación de las autoridades de control. Luego de 44 días desde que la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, fuera removida de la presidencia de esa institución, este 30 de mayo presentó una acción de protección que le permita regresar a dicho cargo. Para la actual vicepresidenta de la entidad, Michelle Calvache, el pedido realizado por la expresidenta no contó con argumentos sólidos. Alegó cosas realmente irrisorias que realmente no vienen al caso. Dijo que incluso se ha vulnerado sus derechos por ser mujer y otras circunstancias que creo que no venían en ningún momento al caso. El actual presidente del Consejo, Andrés Fantoni, señaló que este recurso jurídico presentado tiene un objetivo político. Se quiere hacer una acción de protección totalmente desnaturalizada, con fines políticos. Sabemos que estamos actuando nosotros los consejeros en derecho y darle la fluidez necesaria, sobre todo respuestas favorables a la ciudadanía. En este razonamiento coincidió la vicepresidenta Calvache. Que esto simplemente obedece a los intereses que se encuentran a favor de que nuevamente cierta corriente política se tome la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana para cooptar las autoridades más importantes, CNE, Fiscalía General del Estado y la presidencia y vocalías del Consejo de la Judicatura. Para este mismo día estaba prevista una sesión extraordinaria del Pleno donde se iba a poner en conocimiento
el desarrollo del concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública, la misma que fue suspendida por cuanto varios consejeros participaron de la diligencia judicial, de la cual esperan obtener una respuesta favorable en beneficio de la institución. Tomaremos, de ser el caso, las acciones correspondientes, porque no vamos a permitir que se vulnere el derecho no de la presidencia como tal, sino del Pleno, que es la máxima autoridad de esta institución. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el movimiento Construye quiere la cabeza del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, contra quien presentó ya una denuncia en la Fiscalía por supuesto prevaricato. Recordemos que Torres eliminó del registro electoral a esa agrupación política. Indignados por la forma en que actuó al querer desaparecer a nuestro movimiento político con una sentencia malhadada, hacemos esta denuncia ante la Fiscalía del Estado para que sea juzgado este mal funcionario. Ha violado la Constitución en el artículo 76, numeral 3, y el Código Orgánico Administrativo en el artículo 29. La Constitución en el 76.3 prevé que nadie puede ser juzgado si no está en norma expresa lo que va a juzgarse. Y en nuestro caso, el atraso por haber presentado un reporte no consta como una de las causales para una sanción. Y el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 282 con el que posibilita a su gobierno a pagar deudas a municipios y a prefecturas con bienes inmuebles. Inmobiliar podría entregar edificios, terrenos o incluso casas para cancelar las deudas de forma total o parcial. Este documento es analizado por la Asociación de Municipalidades, así como también el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. El 28 de mayo, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 282, en donde dispone a Inmobiliar hacer la transferencia mediante dación de pago bienes que estén a su nombre en favor de terceros, con la finalidad de cumplir total o parcialmente con las deudas. Este proceso se realizaría mediante el Ministerio de Economía y Finanzas. La CONAGOPARE aún no se ha pronunciado sobre el tema, pero este documento ha sido blanco de análisis para algunas autoridades, como la prefecta de Cotopaxi. Podríamos ver la posibilidad y podríamos recibir, pero si es una institución o es un terreno o es un bien que no tiene nada que ver con la institución, el pago no es posible. No es posible el canje de deuda a través de bienes. En el decreto, el primer mandatario también dispone a Inmobiliar que se identifique los bienes que actualmente se encuentran entregados a las entidades públicas y que se determine cuáles pueden ser transferidos dentro de este proceso. Es decir, que se realice un inventario actualizado con un plazo máximo de 2 meses. Son bienes que el gobierno nos va a ofrecer. Yo no conozco en la provincia de Cotopaxi qué es lo que tiene. Realmente me gustaría sentar y debatir para ver cuáles son los bienes y si una vez recibidos estos bienes, nosotros podemos vender o no para transformarse en dinero, pues no, o sea, lo que necesitamos es dinero. En el decreto también se menciona que el Ministerio de Finanzas asignará los recursos necesarios para cubrir los costos que demanda el proceso de transferencia. Determinante ver qué bien inmueble y de qué valores existen. El gobierno mantiene una deuda con los gobiernos autónomos del país. La Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales estudian el documento y se pronunciarán en los próximos días. Informó Solange Mateu. El presidente Daniel Noboa confirmó que se reunirá con su homólogo en El Salvador, Nayib Bukele. Esto en el marco de la investidura del presidente Bukele, previsto para este 1 de junio en la capital salvadoreña. Junto al presidente Noboa también viajará la ministra de Relaciones Exteriores, María Gabriela Sommerfeld. Bukele le ganó la presidencia en febrero pasado con apoyo que sobrepasó el 70% y se prepara por ese segundo mandato que será hasta el fin del 2029. Y en otro tema, el IES busca captar a más personas que se sumen a través del programa de afiliación juvenil. Para ello, el presidente del directorio del IES estuvo en el lanzamiento del programa en la ciudad de Guayaquil, donde precisó que la jubilación seguirá siendo a los 60 años con 360 aportaciones.
El presidente del Consejo Directivo del IES y la directora general de la institución, entre otras autoridades, realizaron el lanzamiento del programa de afiliación juvenil en Guayaquil, que busca aumentar la base de aportantes entre 15 y 24 años con $52 mensuales. De igual manera recibirán beneficio médico, funerario y acceso a créditos hipotecarios. Que con 36 aportaciones pueden acceder a él y la tasa es 6% anual y hasta 25 años plazo. Lo cual hace que si cualquiera de estos jóvenes decide comprarse, por ejemplo, un departamento que tenga un precio de mercado de $50.000, su cuota mensual va a ser aproximadamente $270. Hasta el momento existen 4.600 afiliados juveniles. Esperamos entre 60 y 70.000 en el primer año. Ojalá esto siga creciendo. ¿Y por qué viene y por qué hemos hecho este cálculo? Porque hoy hay ciertas profesiones que no existían en el siglo pasado. El presidente habló de regresar a los afiliados a la infraestructura de la seguridad social y dejar de depender tanto de los prestadores externos. No quiero decir que no les vamos a pagar. Les vamos a pagar a todos, pero no les podemos pagar el rango el que estaban acostumbrados a cobrarnos, porque el año 2023 la facturación de prestadores externos fue alrededor de $900 millones y nuestro presupuesto este año es 500. Además, aclaró la controversia sobre el planteamiento para la edad de jubilación. No es que pensamos aumentar la edad de jubilación en ningún caso. Usted va a jubilarse en el Ecuador con 360 aportaciones y con 60 años. Ahora, si usted quiere y es voluntario jubilarse a los 65, entonces su porcentaje va a ser mayor. Pero si encima de eso quiere jubilarse a los 70, o sea, se va a esperar 5 años más o 3 años más, y esa es la discusión, vamos a premiarlo con una jubilación muy superior. Y que en los próximos meses habrán mesas de trabajo al respecto en distintas provincias del país. Informó Adriana Peralta. Y a propósito del Día del Niño que se celebrará este sábado 1 de junio, el gobierno nacional sigue trabajando a favor de los grupos desprotegidos y vulnerables que forman parte de los programas del gobierno. Regresamos con esta y otras noticias. A propósito de este 1 de junio que celebraremos a los niños, en Ecuador, 1 de cada 5 de ellos crece con desnutrición en nuestro país. Son las cifras que arrojó la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Esto ocurre en el marco de un evento organizado por el presidente de la República en beneficio de niños que forman parte de los programas sociales del gobierno en beneficio de ellos. Que la desnutrición es un enemigo del progreso y el desarrollo de nuestros niños es algo que lo tiene claro la secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición. Y por ello se enfocan en combatir estas cifras, que todavía incluye a un gran número de infantes. 1 de cada 5 niños en el Ecuador sufre desnutrición crónica infantil. Tenemos que entender que es el ladrón del futuro del Ecuador y por eso estamos trabajando muy de cerca con el MIES, con el Ministerio de Salud Pública para bajar estas cifras. Por ello, manifiestan que se dan constantemente las coordinaciones entre la Secretaría y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a fin de combatir de raíz este problema. Por ese motivo, existen programas encaminados a llevar un seguimiento desde la gestación. Nosotros como MIES procuramos en los centros de desarrollo infantil 4 comidas al día. Estas comidas deben cumplir con por lo menos el 78% de los nutrientes. Con esto garantizamos que los niños y niñas no caigan en desnutrición en esta fase. Esas son las cifras que se dieron a conocer en el marco de una celebración por el Día del Niño, fiesta que contó con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, y permitió agasajar a 300 infantes que integran los diferentes centros de desarrollo infantil, antes conocidos como guarderías. Nosotros estamos implementando acciones para mejorar la calidad de vida de los infantes a través de políticas públicas y en colaboración del sector privado, que siempre debe ser un aliado. Informó José Morales. Y a través de actividades lúdicas y deportivas, los niños desarrollan habilidades comunicativas, empatía y su propia motricidad. Los padres están muy conscientes de ello y por eso buscan que sus hijos retornen a canchas y parques donde pueden jugar con libertad. Veamos. Salimos a las calles de la capital a preguntar a niños y niñas cuál es su juguete favorito y por qué tiene un significado especial para ellos. Pregunto donde sea.
Desde la psicología se habla de la importancia de jugar en niños y niñas. Se indica que a través de actividades lúdicas o deportivas, los menores desarrollan habilidades sociales, se generan las primeras muestras de empatía y empiezan a forjar su propia personalidad. El juego es una herramienta proyectiva fundamental, porque a través del juego el niño puede proyectar sus problemas y diagnosticar de alguna manera lo que le está sucediendo. Pero además el mismo juego le va a permitir sanar, le va a permitir recuperar la alegría, ¿no? De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Estos niños están practicando esta tarde baloncesto por decisión propia, pero del otro lado están los padres, quienes han jugado un rol importante al incentivarlos a practicar deporte, a dejar un momento los celulares o tablets para regresar a las canchas y parques, donde construyen en su mente sueños, metas y dan rienda suelta a su imaginación. Hay mucho vicio con lo que son los equipos telefónicos, las computadoras, y el deporte los hace encaminar hacia un ambiente más significativo para ellos. Es parte de nuestra responsabilidad guiarles en el crecimiento, darles nuevos objetivos en la vida y obviamente obligarles en cierta manera a que se enamoren de un deporte, que al fin y al cabo eso les va a hacer bien. Un niño nunca debería dejar de jugar, es quizás la principal reflexión de este experto, al señalar que inclusive siendo adultos deberíamos darnos la posibilidad de jugar, de reír y de compartir con los demás. El juego le permite al ser humano, ¿no es cierto?, tener los mejores aprendizajes en su vida. Pero hay otro autor que se llamaba Jairo Aníbal Niño, que él hace un poema y termina en el poema diciendo, y usted, que es una persona adulta, sensata, ¿qué le gustaría ser cuando sea niño? Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver. Siendo mejores seres humanos, jamás se debe perder la capacidad de asombro y la inocencia que logra que hasta lo más difícil e irreal se mire como sencillo y posible. Informó Javier Rosero. Y las cifras de llamadas de alerta al ECU 911 por violencia intrafamiliar dan cuenta que el noroeste de Guayaquil es una de las zonas donde más casos se registraron, afectando también a los menores de edad. Alrededor de 9.000 llamadas por violencia intrafamiliar, que incluye maltrato infantil, es lo que ha recibido el ECU 911 en lo que va del 2024, según indicó el coordinador zonal 5 y 8, sobre todo desde la ciudad de Guayaquil, con 5.801 llamadas, seguido por Durán, lo que da cuenta de la grave problemática latente en los núcleos familiares. Lo que notamos es que tenemos en altas horas de la madrugada y inicio del día siguiente la mayoría de llamadas de este tipo. Si vamos hilando fino, notamos que en el puesto 3 de sectores donde provienen esas llamadas está Monte Sinaí, Portepe y El Cisne. El director de Misión Noruega en Ecuador, que trabaja en el eje social en el noroeste de la urbe, indica que existe una violencia permanente y naturalizada, agravada desde la pandemia por el encierro y que no ha disminuido. Son, a su vez, hijos de padres que también fueron maltratados. Entonces, padres y madres que fueron maltratadas reproducen esta situación con sus niños. Y tampoco es coincidencia que el lugar donde hay más alertas es donde los criminales han acaparado terreno. Porque estas bandas aparecen para, digamos, extorsionar, para captar personas adultas, adolescentes y menores a que formen parte de sus actividades delictivas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que la violencia, ¿no es cierto?, que acarrea estos grupos organizados, también afecta a las relaciones entre padres, madres e hijos. Aunque romper el silencio no es fácil y vencer el miedo es un proceso, se insiste en denunciar estos abusos. Más que nada recordar que al llamar al 911 puede ser una llamada anónima. Toda llamada va a ser tomada con la seriedad del caso. Y lo que hemos encontrado es que siempre es alguien del núcleo familiar, la mayoría de veces. Sí solemos tener llamadas de vecinos o personas que pasan por el camino, pero la mayoría de llamadas es alguien
núcleo familiar. Además del trabajo de las organizaciones sociales en prevención, que debe ser reforzado por estrategias nacionales y locales. Con políticas públicas, pero de una manera masiva, permanente, sostenible. Y detrás, todas nuestras organizaciones como nosotros, cooperación internacional, fundaciones, universidades, etcétera, etcétera, que eso es lo que estamos tratando de hacer, de organizarnos a través de un tejido grande. Para dejar de alimentar el círculo de la violencia, informó Adriana Peralta. Muy bien, vamos con noticias que tiene Priscila a esta hora. El sector de Llano Chico, norte de Quito, la apertura de la vía es una buena noticia. El 17 de septiembre, así se llama esta vía. Así que Priscila, tú tienes buena información, buenas noticias, con sol a esta hora en la ciudad de Quito. Adelante. Gracias, querido Robert. Amigos, buenos días. Cuando son exactamente 7 de la mañana con 33 minutos, nos acompaña el sol y para contarles también que ya se encuentra habilitada la calle 17 de septiembre, que es el principal acceso a la parroquia de Llano Chico en buena hora, porque era una solicitud de los vecinos. Recordemos que hace un mes se produjo un socavón precisamente por las fuertes precipitaciones y el desbordamiento de una quebrada. Circulan cerca de 15.000 vehículos por esta zona. De inmediato conversamos con el ingeniero Ángel Armijo, director de rehabilitación y mantenimiento del EMOP, para conocer más detalles acerca de los trabajos complementarios que se están ejecutando en esta zona. Al momento vemos que todavía se encuentra personal tanto de la empresa de obras públicas como de la empresa de agua potable realizando ciertas obras precisamente en la estructura de captación de esta quebrada. Sí, qué gusto. Desde el 29 de abril que tuvimos la emergencia suscitada en el cruce vial de la quebrada en Garrachaca, inmediatamente nosotros acudimos con nuestro contingente técnico, instalamos en menos de 24 horas un puente peatonal para permitir el paso de los ciudadanos y ahorita ya la vía se encuentra habilitada desde el 27 de mayo. Hemos colocado 2 tuberías de 24 metros. Nos encontramos con algunos inconvenientes, como fue que la alcantarilla, el cuerpo de la alcantarilla existente fue ejecutada con materiales de mala calidad y es antiguísima, entonces nosotros tuvimos que mejorar el cuerpo de la alcantarilla, le brindamos mayor sección hidráulica a la vía y con eso al momento ya podemos dar paso. Estamos ejecutando labores complementarias, tenemos que construir muros de ala, losas de aproximación, sedimentadores, todo para esto, para brindar seguridad y confort a los usuarios. Para que nuestros vecinos conozcan, para ser exactos, cuándo va a estar al 100% la obra, es decir, que se pueden habilitar las veredas, igualmente también todo lo que tiene o está relacionado con el tema de la vía. Las labores complementarias nos tomarán alrededor de unos 60 días y queda la vía completamente habilitada y confortable para los usuarios. ¿Realizaron todos los trabajos entonces de mitigación en esta quebrada? Realizamos todos los trabajos de mitigación. Nosotros como EMOP siempre estamos trabajando por la seguridad de la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ya lo conoce, vecinos y vecinas, está habilitada ya la calle 17 de septiembre, esto en la parroquia de Llano Chico, al norte de la capital. Es una vía importante que conecta al sector de Gualo con la Simón Bolívar. La vía ya está habilitada en los 2 carriles, así que muchísima atención también. Al momento se realizan ciertas obras complementarias que estarán listas en 2 meses. Con esta información nos despedimos. Buenos días. Cuando quieren ser ágiles obras públicas, bien, ágiles, buenas noticias. Esto para la vialidad de la ciudad. Es momento de revisar un informe especial en la ciudad de Guayaquil con nuestro compañero José Morales, quien se encuentra en Monte Sinaí. Allí varias viviendas fueron afectadas por una acumulación de gas que por supuesto generó una explosión. José, tú tienes los detalles. Buenos días, cuéntanos todo. Gracias, compañeros, amigos televidentes. Sí, efectivamente nosotros estamos desde la ciudad de Guayaquil, específicamente en el noroeste, Monte Sinaí, Cooperativa Ebenecer. En este lugar, en este punto, se reportó una explosión durante la madrugada de hoy, de acuerdo al reporte por parte del EQ 911. La llamada de emergencia llegó a las 3:57 de esta madrugada. Una fuerte explosión que ha causado los problemas, los daños que ustedes están observando en estos instantes. Ya en el punto estuvo presente el personal experto, criminalística sobre todo, analizando los restos y se logró llegar a la conclusión, porque
Inicialmente se había dicho que todo era producto de un atentado, de una bomba, hasta de un coche bomba, hablaban. Sin embargo, ya se ha confirmado que esto es producto de una detonación, de una acumulación de gas. Sí, en este lugar funcionaba un restaurante que, por cierto, recién durante la jornada de este jueves inauguraron el restaurante. La familia que aquí habita con mucha alegría dio la inauguración, la apertura de este restaurante, atendieron a sus clientes, vendieron, en fin, y luego se fueron a dormir con la alegría, con la satisfacción de tener ya su propio ingreso, su emprendimiento, el ingreso familiar. Pero de pronto en la madrugada se genera esta situación producto de una acumulación de gas. Aparentemente uno de los tanques o el cilindro de gas de este lugar presentó algún desperfecto, se quedó el gas con ciertas fugas y eso dio paso a la acumulación que luego terminó en esta explosión. Solo observemos los escombros que quedaron, observemos el estado en el que permanece la estructura de esta vivienda, sobre todo las afectaciones también que ha generado en los domicilios de los alrededores. Son aproximadamente 4 domicilios más que resultaron afectados producto de la onda expansiva. Además, la familia que en esos instantes dormía en el interior de esta vivienda, la vivienda donde se presentó la emergencia, manifiestan que recibieron la caída de escombros sobre sus cuerpos mientras descansaban. Una familia conformada por 6 personas, papá, mamá y 4 hijos. Los 2 adultos, padre y madre, resultaron con golpes, con lesiones, producto de la caída de escombros, mientras que los 4 menores de edad también recibieron la caída del concreto que se les vino encima en esos instantes, por lo que fueron trasladados hasta una casa de salud. Por fortuna, se encuentran vivos, las lesiones que recibieron no son graves, los menores de edad todavía permanecen en el interior de una casa de salud recibiendo la atención, mientras que el padre de los 4 menores ya le dieron el alta, fue atendido, recibió los primeros auxilios, fue estabilizado en el interior de la casa de salud y en estos instantes ya recibió el alta a la espera de que sus niños también reciban la atención y se logre determinar que ellos se encuentran fuera de peligro. Es lo que nos han manifestado, es lo que nos han informado, mientras nosotros hacemos el llamado también para que la ciudadanía de buen corazón se haga presente con sus donaciones. Ellos, la familia afectada, nos hicieron llegar un número telefónico. Presten mucha atención si usted desea colaborar de alguna u otra forma. Al número 09 62 25 83 27. Llame, escriba, pregunte por la familia Ortega Rodríguez. Ellos estarán gustosos de poder recibir cualquier donación. Nos decían, así sea ropa para los niños, que les hagan llegar. Son niños, una niña de 9 años, un pequeñito de 2 años y las mellizas, las gemelas, de 4 años de edad. Son los niños que al momento se encuentran en una casa de salud bajo observaciones, pero ya se habría indicado que no presentan mayor peligro. Los golpes o las lesiones recibidas producto de esta explosión. En todo caso, es el informe, compañeros, amigos, que llevamos hasta esta hora de la mañana desde el norte de la ciudad de Guayaquil, Monte Sinaí. Como les decía, esta detonación se habría generado producto de la acumulación, la concentración de gases, y evidentemente cuando se genera esta concentración, el gas termina por generar este tipo de afectaciones, de daños que luego también la onda expansiva llevó otros daños, provocó otros daños en viviendas aledañas. Es lo que podemos
Informar a esta hora de la mañana, compañeros, amigos televidentes, ustedes continúen con el desarrollo de más información. Adelante. Gracias, José. Completo informe de José Morales desde allá en Guayaquil. Lamentable la situación, nuestra solidaridad con los vecinos, por supuesto, en Monte Sinaí. Y de inmediato venimos con las noticias de la comunidad. Aquí, en la Mariscal, presuntos microtraficantes amenazaron a dueños de locales comerciales. Regresamos, continúen nuestra sintonía.